Pues muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos a esta Santa Eucaristía. Hoy, miércoles de la quinta semana del tiempo de la Pascua. Es memoria libre, no es una memoria obligatoria. Hoy se está celebrando también como memoria libre la Virgen de Fátima. Pero la misa en el tiempo de la Pascua, como es memoria libre, pues es optativo del sacerdote celebrarla o no celebrarla. Entonces yo prefiero celebrar la feria de la Pascua de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, este evangelio que comienza Jesús diciendo, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, ese dará fruto abundante. Y entonces Jesús, que comienza este evangelio diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ustedes son los sarmientos, permanezcan en mí y yo en ustedes. Jesús utiliza la realidad, ¿verdad?, de la imagen de la naturaleza de su entorno. Esa naturaleza y su realidad, que permíteme un segundito para quitarme el reloj porque está sonando y no sé quién es el que está llamando y me vuelve loco. Bien, Jesús utiliza la imagen natural que tiene su entorno. Esa es la imagen agrícola de el sembrador y sobre todo los viñedos que eran muy comunes en ese entonces, y también el fruto de la vid, la uva, que luego de trabajarla y del proceso de la fermentación termina con el producto del vino. Pues entonces el vino era también un producto muy valioso, muy utilizado en el tiempo de Israel, en el tiempo donde Jesús le toca vivir. Entonces Jesús toma, ¿verdad?, echa mano de esa realidad agrícola para hacer una comparación, para hacer una metáfora con la realidad espiritual de quién es Él, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo y la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros, con los discípulos, con los creyentes. Yo quisiera ir por parte y no pasar de largo con lo que es esta realidad agrícola, ¿no? ¿Qué es la vid? ¿Quién es el sembrador? ¿Cuál es la viña? Etcétera, etcétera. Porque al Jesús utilizarlo, sus contemporáneos, que para ellos era muy cotidiano esta realidad, se les hacía bien fácil poder entender el mensaje que él quería transmitir. Entonces yo quiero, en el caso nuestro es al revés. Nosotros en Puerto Rico no vivimos en una vida agrícola. Nosotros, el 75% de los alimentos que nosotros consumimos, y cuidado que más, o yo creo que el 80 y pico, es importado. Aquí no hay agricultura, o sea, nosotros no tenemos esa visión. En adición a eso tampoco tenemos viñedos y la vid y los sarmientos, pues a lo mejor no nos dicen mucho. Y yo quiero ir por aquí, ¿no? Primero, ¿qué es la vid? La vid es el árbol de la uva. Es un tronco y ese tronco no crece mucho, es bien bajito y logra hacerse bastante grueso y es como si fueran unas enredaderas grandes y que tiene raíces, está enraizado en la tierra y que de él entonces salen los sarmientos. ¿Qué son los sarmientos? Pues para un árbol normal y corriente que nosotros conocemos, que pudiéramos decir el árbol de mango, pues las ramas del árbol de mango, todo el mundo conoce que son las ramas del árbol de mango. Pues para nosotros tener una idea, pues el sarmiento vendría siendo como las ramas de la vid, del tronco de la vid, del árbol de la uva. Pero lo que pasa es que son estilo de enredaderas. Entonces ellas
esas enredaderas se colocan en unos alambres, unos hilos, ella se sigue enredando y de ella entonces salen los frutos. ¿Y cuál es el fruto de la vid? La uva. Entonces la uva cuando sale no sale una, salen en ramillete, ¿verdad? Y salen entre 25 a 30 uvas en ese ramillete. Y cada sarmiento, dependiendo lo largo que él sea, que el labrador le permita extenderse, pues puede dejar entre 10, 15 racimos de uva. Entonces se va desarrollando entonces la viña, que es la finca de la uva. Ese es el viñedo, ¿ok? Entonces, básicamente, esa es la realidad que Jesús está asumiendo y que está utilizando para poder expresar lo que Él quiere, el mensaje que quiere llevar en este momento. Entonces, esta analogía, Jesús hace una analogía consigo mismo. Y entonces Él dice, pues yo, Jesús, soy ¿qué? La vid, el tronco. Ese tronco que está enraizado, que tiene las raíces de las cuales recibe entonces los nutrientes, el agua, todo lo que necesita para poder vivir. Entonces esa vid, que es el tronco, va a lanzar luego toda esa realidad que recibe y que se nutre de las raíces hacia las ramas, que en este caso son los sarmientos. Los sarmientos de todo eso somos nosotros. El sarmiento, unidos a él, como la rama unida al tronco, entonces permite que se transfiera la savia, toda esa esencia que está dentro del tronco es transmitida a través entonces de los sarmientos que están unidos al tronco, y entonces va a tener un resultado, y ese resultado entonces es que el fruto, y ese fruto pues es el racimo de uvas. El racimo de uvas. Y aquí es donde nosotros vamos viendo cómo el Señor va desarrollando de una cuestión meramente agrícola, concreta, de la vida cotidiana, una realidad trascendental, una realidad espiritual para ti y para mí. Entonces, ¿cuáles son esos frutos y cuál es la consecuencia de estar el sarmiento, que somos nosotros, estar unidos entonces a qué? Al tronco, que es Él, del cual se nutren los sarmientos? Es que los sarmientos pueden dar ¿qué? Buen fruto, fruto bueno y fruto abundante. Espiritualmente hablando, pues nosotros sabemos entonces que nosotros los sarmientos, que somos templos del Espíritu Santo, que tú y yo hemos recibido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en mí y habita en ti, que es traspasado por la vid, porque a través de la vid, a través de Jesús, es que tú y yo recibimos el Espíritu Santo por su pasión, muerte y resurrección, es que Él nos dona el Espíritu Santo. Entonces tú y yo, unidos a Él por medio del Espíritu Santo, vamos a poder dar fruto. Los dones del Espíritu Santo vendrán a nosotros. Por lo tanto, antes de mirar entonces cuáles son los dones, ¿no? Los dones del Espíritu Santo, pues en nosotros antes había otra realidad que eran antivalores de el Espíritu Santo. Esos antivalores eran el egoísmo, el encierro en nosotros mismos, en pensar en nuestros criterios, buscar nuestro propio interés, desarrollar acciones para satisfacer nuestras propias necesidades y no la de los demás, provocando al otro. ¿Por qué? Porque nace entonces la envidia, nos convertimos en competidores unos de los otros,
La envidia mutua hace entonces que crezcan las rivalidades y las contiendas, y luego entonces nazca la violencia. Por lo tanto, todas esas realidades son los antivalores que todos nosotros, antes de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y antes de haber aceptado a Jesucristo y antes del Espíritu Santo venir a nosotros, reinaban en cada uno de nosotros. Y cuando digo reinaban, es que reinaban, tenían el señorío de nuestra vida. Pero a raíz entonces de los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya no reinan en nosotros. Ahora, si nosotros estamos unidos por el medio del Espíritu Santo a la vid que es Jesús, en nuestra vida cotidiana, en nuestra oración, en nuestros sentimientos, en nuestra manera de ser, entonces vamos a poder dar los frutos verdaderos que Jesús quiere que nosotros demos, que son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la benevolencia, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Esos son los resultados abundantes que Jesús quiere que nosotros demos, unidos los sarmientos a la vid. ¿Ven la diferencia? Entonces, si nos mantenemos unidos a Él, permanecemos en Él, los frutos nuestros serán de amor, de alegría. Esos frutos serán abundantes, de gentileza, de benevolencia, de fidelidad, de mansedumbre y sobre todo de dominio propio. Ahora bien, ¿dónde queda esto? Esto es lo que presenta Jesús en este evangelio. Pues esto, mis queridos hermanos, lo vemos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, en donde ocurre un acontecimiento. Ocurre que en aquellos días unos que bajaron de Judea, es decir, unos judíos que venían de Judea, de Palestina, se pusieron a enseñar a los hermanos que había bautizado Pablo, que había convertido Pablo, que Pablo los había catequizado. Estos judíos cristianos que se habían convertido al cristianismo en Palestina, bajan a donde está Pablo y entonces empiezan a decirle a los otros judíos que están en Antioquía que si no se circuncidan, no se salvan, porque esa es la ley de Moisés. Y aquí es donde dice, esa es la tradición de Moisés, que no podían salvarse. Y miren lo que dice el texto, que es importante que lo veamos. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a la iglesia a consultar a los apóstoles y los presbíteros. O sea, yo lo que quiero es, ayer estábamos hablando sobre la paciencia, estamos hablando sobre la paz, estamos hablando de los frutos que daba el Espíritu Santo en nosotros, que era la paz de Jesús, no la paz del mundo. Recuerdan que ayer estaba diciéndole que la paz del mundo era que la concordia, la seguridad, el bienestar, en donde no hay sufrimiento. Y que yo les estaba explicando de que ese no era el sentido de la paz que Jesús estaba dando. Que la paz de Jesús era la relación con Él, la unidad con Él, la plenitud en Él. Y que esa plenitud en Él nos iba a causar a nosotros paz. Y a pesar que estuviéramos en las tribulaciones, este sentimiento y esta relación y esta experiencia de sentirnos plenamente amados por el Padre, aunque estuviéramos en la tribulación, nosotros íbamos a sentir paz, íbamos a sentir consuelo, íbamos a sentir plenitud en nuestras vidas, que no tenía que ver con que los problemas estuvieran resueltos. Pero también les decía, por otro lado, de que el cristiano, que cuando se encuentra las tribulaciones, cuando se encuentra los conflictos, cuando se encuentra con las injusticias, cuando se encuentra con los problemas, no se separa de ellos y no
No huye de ellos, no se aleja de ellos, sino que como está tan pleno y tan plenamente unido a Cristo, está capacitado por el Espíritu Santo para poder acoger entonces esos problemas, esas vicisitudes, esas tribulaciones y que transformarlas en realidades de comunidad y de concordia. Es decir, no huye del problema, sino que las transforma en el diálogo, en el encuentro. Como decimos aquí, cogemos el toro por los cuernos. No salimos corriendo. El cristiano no sale corriendo de las vicisitudes. Las enfrenta, las encara para transformarlas. Entonces, esto es precisamente lo que está pasando en este momento. En esta violenta discusión con Pablo y Bernabé y estos judíos que llegan de Judea, se forma el lío de los pastores. Esta violenta discusión no fue cualquier discusión, dice que fue violenta. Aquí se subieron los humos a todo el mundo. Y yo me imagino a Pablo gritando y imponiéndose. Y se formó el revolú de los pastores, el lío de los pastores. Aquí esto fue así. Y en la misma escritura nos lo dice. Pero precisamente esto es lo que viene a traer a nosotros y a comprobarnos la acción del Espíritu Santo en un cristiano que encara los problemas, encara las tribulaciones, encara las circunstancias, los conflictos. Pedro, Pablo, Bernabé no salieron corriendo. Pablo no salió corriendo ni Bernabé, dije Pedro, no sé por qué lo dije, pero Pablo no salió corriendo ni Bernabé tampoco, ni tampoco los judíos, ni los cristianos judíos que habían bajado de Judea, tampoco salieron corriendo. Tomaron una decisión: vamos a encarar el conflicto, vamos a coger el toro por los cuernos. No estamos de acuerdo en algo, pues vamos a dirimir este problema, vamos a dialogarlo. Aquí entonces, ¿qué entra entonces? ¿Qué? La unción del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, el amor, la alegría, la paciencia, la gentileza, la benevolencia, la mansedumbre. No se dejaron llevar por sus pasiones desordenadas. Pablo tenía también sus pasiones desordenadas, Bernabé tenía sus pasiones desordenadas y los judíos cristianos que bajaron de Judea también. Por eso fue que en el principio llegaron a la discusión violenta, porque está dentro de nosotros. Pero lo que pasa es que no nos podemos dejar llevar por las apetencias de nuestra carne. Aquí es donde el Espíritu Santo es el que actúa. El Espíritu Santo es el que apacigua la cosa y trae la sabiduría a la mente de los cristianos y los ilumina. Entonces no permite que el desenlace de la violencia sea la destrucción de la comunidad, sino que el Espíritu Santo actuando les ilumina, les da entendimiento y llegan a una conclusión. Esta situación, este problema, esta confusión que tenemos, que ustedes interpretan una cosa y nosotros interpretamos otra, no lo podemos dirimir y resolver entre nosotros en este momento. Vamos a las columnas de la iglesia, vamos a los apóstoles, vamos a presentarle a los apóstoles nuestras diferencias, nuestras maneras de pensar distintas. Vamos, y que decidan ellos. Y eso fue lo que hicieron, y eso fue que producto de la intervención del Espíritu Santo. Eso no fue porque fueron lo suficientemente inteligentes para llegar a esa conclusión. No, el Espíritu Santo intervino y tomaron la decisión entonces de ir a ¿dónde? A Jerusalén para encontrarse con los apóstoles. Al fin y al cabo, ¿por qué el asunto de la circuncisión y no la circuncisión? Pues porque los judíos, acuérdense en que los judíos están en un proceso de conversión al cristianismo. Los que decidieron acoger el cristianismo están en un proceso de ir recolocándose, porque para ellos lo que aprendieron desde antaño, desde siempre, había sido la Torá. ¿Y qué es la Torá? La ley que había establecido que Moisés. Pero
Jesús, los apóstoles son los que van dejándole saber a los judíos el proceso de la revelación de Dios en la persona de Cristo, para dejarles saber que esos sacrificios de la antigua alianza ya no tienen significado, ya no tienen valor. ¿Por qué? Porque hay un nuevo sacrificio que se hizo, uno para siempre, el sacrificio de la entrega del Hijo de Dios. Por lo tanto, en lo que los judíos cristianos empiezan a entender eso, que los apóstoles le están enseñando, les va a tomar tiempo. Y ellos entienden de que estas normas del Antiguo Testamento se tienen que cumplir todavía. Pero aquí es donde que viene cuando los apóstoles, que son los testigos de Jesús, que son los que tienen las claves de interpretación de lo que Jesús explicó, predicó y realizó, cuando ellos abren la boca, entonces todo el mundo escucha. Porque son los testigos oculares de Jesús, porque son los testigos autorizados por Jesús, no son cualquier cosa. Por lo tanto, cuando ellos hablan, todo el mundo escucha y todo el mundo se pone para su número. Entonces estos judíos cristianos, cuando terminan de escuchar a los apóstoles y hablan al final, que eso es lo que van a conocer eventualmente, lo vamos a ver, que es el primer concilio de Jerusalén, en donde se reúnen los apóstoles, los discípulos, los presbíteros, la iglesia completa, a dirimir este problema, porque la iglesia está en crecimiento. Y en la iglesia es parte humana también. Y este proceso de la iglesia en crecimiento, pues trae sus vicisitudes y sus problemas. Porque donde está el ser humano, está el problema, ¿sí o no? Porque el problema no son las cosas, el problema somos nosotros. Entonces a veces creemos que en los apóstoles, en estas primeras comunidades cristianas, todo era como, eran ángeles que andaban con rosas sin espinas, regalándoselas a todo el mundo. Pues no, señor, no, señora, eran iguales que tú y que yo, y a lo mejor peores que tú y que yo. Y ahí lo vemos. Pero entonces el Espíritu Santo es el que mantiene la unidad de la iglesia. El Espíritu Santo es el que lleva entonces el camino de esta iglesia peregrina en la tierra. Y aquí vemos el ejemplo. Los frutos del Espíritu Santo es la paciencia, tuvieron paciencia entre ellos. Los frutos del Espíritu Santo, porque están unidos a la vid, que es Jesús, es que el amor. Por eso es que toman la decisión de cada cual callarse la boca, soportarse, como dice Pablo, sopórtense los unos a los otros. Se callaron la boca, dejaron de discutir y tomaron una decisión. Vamos a dialogarlo con alguien que nos ayude, que sepa más que nosotros, que entienda más que tú y que yo de esto. ¿A quién vamos? A los apóstoles. El fruto entonces del amor, en donde terminan ellos cogiendo sus diferencias y sus posturas y metiéndoselas en el bolsillo con calma. No estuvieron a lo loco y intransigentemente queriendo seguir imponiendo sus criterios. Decidieron quedarse callados por amor, por el bien común. La benevolencia es un fruto del Espíritu Santo. Y ahí lo vemos. Lo bueno queremos sacar. Por lo tanto, nos detenemos de esta discusión violenta que nos divide. Queremos ser buenos. Vamos a ser buenos. Y tomar la decisión de dejar de discutir. Eso es benevolencia, fruto del Espíritu Santo. Y mansedumbre, se hicieron mansos y humildes. Porque hay gente que sabe más que nosotros. Vamos a ellos, que nos enseñen, que nos dicten las pautas. Pablo o Bernabé, mansos y humildes de corazón, la mansedumbre, ahí lo vemos. El Pablo que es el tipo, la persona utilizada por el Señor para expandir el cristianismo allá en desmares, más allá de los judíos, y ahí estamos tú y yo, todos los gentiles. Es el primero que dice: vamos a subir porque ellos son los que nos van a decir. Porque ellos fueron los que estuvieron con Jesús. Ellos son los que saben, ellos son los que tienen las claves de la interpretación de las Escrituras. No somos nosotros. Mansedumbre, don del Espíritu Santo y dominio propio.
Imagínense que si no se hubiesen dominado a sí mismos, hubiesen terminado en esa discusión violenta. ¿En qué? ¿En qué hubiese terminado? En una pelea, a golpe, a garnatá, a palo limpio. ¿Terminaron así? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Los iluminó, les dio dominio propio. No, hold your horses, como dicen en inglés. Aguanten sus caballos, cójalo con calma. Respiren 4 veces, como dicen los jóvenes hoy, bájale 2. Dominio propio. Todo esto, los frutos del Espíritu Santo están aquí en este momento actuante. Lo vemos en este texto, en este episodio, en donde hay un problema. Los judíos cristianos que son fieles a la palabra, pues quieren que se sigan circuncidando a los nuevos cristianos. ¿Por qué? Porque es el signo de que los convierte a ser hijos de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? No, tú te conviertes en hijo de Dios cuando eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es distinto. Pero esta gente todavía no lo entendía. Lo van a entender más adelante. Lo vamos a ver más adelante la semana que viene. Lo vamos a ver cuando ocurre el encuentro de Pablo, Bernabé con los judíos cristianos allá en Jerusalén, que ocurre el primer concilio, que es el concilio de Jerusalén, para dirimir una realidad nueva en la iglesia. Y así, mis queridos hermanos y hermanas, en la iglesia han ocurrido un sinnúmero de diferencias teológicas, de diferencias doctrinales, de maneras distintas de pensar en una situación esencial de la fe. Y precisamente por eso han ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia. Se comenzó con el primer concilio, el concilio ecuménico de Jerusalén, pero terminamos. ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? En el 1965. El Concilio Vaticano II. Y consecuencias del Concilio Vaticano II para dirimir las situaciones de la humanidad en el siglo XIX. En el siglo XIX, ya pasó el 20, ya estamos en el 21. Pero fue en el siglo XIX para poder dirimir las diferencias, los problemas que encara la humanidad en este momento. Porque las cosas no están escritas en hielo y en piedra. La iglesia tiene que ir continuamente a lo largo de la historia, sentándose a analizar las diferentes situaciones que ocurren en los cristianos para ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere. Y vamos a ver cómo es que ellos terminan diciendo, y miren, lo estoy adelantando, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerle más cargas a los cristianos judíos. Por lo tanto, no se tienen que circuncidar. El Espíritu Santo y nosotros, miren cómo lo decía, y así lo vamos a ver. Así que esta es obra del Espíritu Santo. ¿Me siguen? Por lo tanto, hermanos y hermanas, si nosotros nos mantenemos unidos a la vid, que es Jesús, en espíritu y en verdad, sabemos que van a haber situaciones, sabemos que van a haber a veces hasta discusiones violentas, van a haber diferentes criterios, van a haber diferentes cosas, diferentes maneras de pensar, y va a haber quien va a defender esa manera de pensar y va a haber otro que va a defender otra. Y dentro de la iglesia, porque ser cristiano y seguir a Cristo, creemos todos en lo mismo. Creemos todos en lo mismo. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero somos todos distintos. Y esta es la grandeza de la iglesia. Es la unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad. En la medida en que yo pueda comprender y acoger la proposición de mi prójimo, que es distinto a mí, pero que también es amado de la misma manera en que Dios me ama a mí. Al 100% que me ama a mí, Él ama a mi hermano, aunque sea distinto a mí. Por lo tanto, esa comunión, que es el resultado del amor, uno de los frutos del Espíritu Santo, pues es que esa concordia entre los hermanos cristianos, que no necesariamente todos piensan iguales, pero sí tiene que haber una sola doctrina. Una sola doctrina. Y esa única y sola doctrina, hermano y hermana, le establecen
los apóstoles y los sucesores apostólicos en este tiempo. ¿Quiénes son los sucesores apostólicos en este tiempo? Obviamente, el Papa con el colegio apostólico. ¿Quién es ese colegio apostólico? El colegio de los obispos. Ellos son los que en este momento son la Jerusalén de este momento que estaban hablando, para donde iba a ir Bernabé y Pablo con los judíos cristianos que iban para allá, las columnas. Pues ahora, ¿quiénes son los que ocupan ese lugar? Los obispos en unión con el Papa. ¿Me siguen? Y cada vez que hay una situación, un dilema o alguna situación, el obispo hace un sínodo, el Papa hace un sínodo en donde quiere hablar, quiere dirimir, quiere dialogar con la humanidad con respecto a un tema. Pues vamos a hablar de ese tema. Y luego de ese tema que hablan todos los obispos, se hacen distintas reuniones, distintas cosas, se toma una decisión y se llegan a las conclusiones y se hace un documento final. Y ese documento final es el que va a regir de ahí en adelante cómo se va a pensar, cómo se va a decidir con respecto a ese tema. Es un proceso normal en la humanidad, pero dirigido en la iglesia, dirigido por el Espíritu Santo. Les voy a poner un solo temita. La última, que es un documento que Amores Leticia. Busquen Amores Leticia. Amores Leticia. Lo buscan, lo googlean. Y eso es un documento que habla sobre la realidad de la familia en el tiempo del siglo XXI. Con internet, con los avances tecnológicos, con la realidad de que estamos viviendo. Todo, acoge todo. Es la iglesia tomando y entendiendo un punto que le es importante para los cristianos, la familia en este tiempo, en este siglo nuevo. Y entonces el Papa los pone a los obispos y hizo un sínodo ¿para qué? Para que se hablara sobre distintos temas. Lo que se recoge en los distintos temas está en ese documento, Amores Leticia. Usted lo busca y sabe lo que piensa la iglesia, inclusive de los divorciados vueltos a casar. No es lo que es lo que dice el documento, no es lo que diga el cura tal, es lo que dice el documento. Volvemos a lo mismo. Es que yo escuché al padre tal que dijo tal cosa en tal sitio. No es lo que dijo el padre tal y que lo dijo en tal sitio, es lo que dice el documento de la iglesia. Ahí está la doctrina de la iglesia. Y eso fue lo que hicieron estos. Pablo, Bernabé y estos judíos no se entendían con respecto a que si los nuevos cristianos, discípulos judíos o no judíos, se tenían que circuncidar. Y entonces se formó un revolú. Pues vamos a resolverlo. Nosotros no lo podemos resolver, no nos hemos podido poner de acuerdo. Pues el Espíritu Santo iluminó. Vamos para Jerusalén, vamos para allá, vamos para las columnas y que nos expliquen ellos y que decidan ellos qué es lo que hay. Y entonces lo veremos. Es maravilloso el proceso de dirimir en la iglesia las diferentes circunstancias y realidades que afectan la vida de los cristianos, la tuya y la mía. Y por eso les puse como ejemplo, último ejemplo, Amores Leticia, y le puse el ejemplo de los divorciados vueltos a casar. Léanlo para que ustedes vean que si pueden o no pueden comulgar. Léanlo, yo no les voy a decir qué es lo que dice. Léanlo y ustedes llegan a sus conclusiones de lo que dice el documento. Si ustedes creen que pueden o no pueden comulgar, léanlo. Si pueden o no pueden recibir el sacramento, léanlo para que ustedes vean. Todas las circunstancias, todo lo que recogen, todos los diferentes ámbitos, lo que dice el documento, no lo que dice el padre fulano o el padre mengano, no, lo que dice el documento de la iglesia, porque esa es la doctrina de la iglesia y esa es la que tenemos que obedecer. No es la que uno puede pensar o la que yo hubiese querido o me gustaría que fuera. No, es la que dice la iglesia. Así que seguimos la doctrina de la iglesia, como siguieron Pablo, Bernabé y estos judíos. Los judíos cristianos, cuando escucharon la decisión final de que no se tenían que circuncidar, pues no se pusieron tristes, ni tampoco hicieron huelga a Pedro y a todos los obispos, a todos los apóstoles.
Y vamos a hacer huelga porque aquí esto no puede ser y lo hicieron allí, pusieron. No, mi hermano, no. Porque es la acción del Espíritu Santo, es la acción en la iglesia donde las realidades se dirimen en otro estilo, al estilo de los valores del reino de Dios, no al estilo de los valores de este mundo. En este mundo hacen huelga. En este mundo hacen piquete. Y en este mundo, y cuando el piquete y la huelga no hay, pues vamos a hacer desobediencia civil. Y cuando la desobediencia civil no funciona, pues entonces vamos a hacer otras cosas. Y entonces así que comienzan entonces los disturbios y un sinnúmero de otras cosas en distintos países. Pues cada cual velando por lo suyo y peleando por lo suyo. En el reino de Dios las cosas no son así. En el reino de Dios el Espíritu Santo actúa en nosotros y con los dones del Espíritu Santo. Por esto es importante que tú y yo estemos unidos, con los sarmientos unidos a la vid. Jesús es la vid, para que los frutos nuestros sean abundantes. Ese ramillete de uva sea dulce, jugoso, para que salga el mejor vino. Eso es lo que Jesús quería enseñar. Repito, los dones del Espíritu Santo: el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la benevolencia, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Estos frutos toman a la persona entera, recogen todo lo nuestros esfuerzos de querer agradar a Dios. Si vivimos por el Espíritu Santo, vamos caminando con el Espíritu Santo hacia la casa de Dios Padre. Que así sea.